Un saludo bien fuerte para ustedes que están viviendo esta experiencia del retiro y los seguimos acompañando desde acá pues con la experiencia de la palabra de Dios, esa que hace parte fundamental de la experiencia de los cristianos, la experiencia de quienes hemos decidido seguir al Señor. Y lo queremos hacerlo, seguir haciéndolo con la experiencia de la palabra del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, del verso 15 en adelante, donde los discípulos, luego de la experiencia de reconocer que el Maestro ya no está físicamente, se sienten derrotados, se sienten que todo se ha acabado, que todo ha terminado. Y en esa experiencia a veces en la que nos sentimos también nosotros que todo ha acabado, que todo termina por medio de la dificultad, Jesús se sigue haciendo presente. Y se sigue haciendo presente para que, como en el Evangelio que escuchamos del camino de Maús, pueda arder nuestro corazón y descubrir en él la experiencia de Jesús que sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra historia, para seguir haciendo que arda nuestro corazón, que podamos seguir sintiendo su presencia que es siempre fiel, que es fortalecedora, que anima y que conforta aún en los momentos más complicados, en los que sentimos que todo ha perdido sentido, igual que como los discípulos descubrimos en el Evangelio según San Lucas. Y para ustedes hoy también es una bella oportunidad para dejar que el Señor siga haciendo que arda su corazón. Su corazón es el corazón del grupo, el corazón de su familia, el corazón, tu corazón personalmente, en el que descubre al Dios de la historia manifestado en su Hijo Jesús, que camina contigo y que camina conmigo. Y desde ese caminar nos sigue hablando, nos sigue animando y quiere, como ya decía, hacer que nuestro corazón siga ardiendo para que podamos seguir también al encuentro de los otros, para que también podamos poder compartir lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido y nuestra experiencia con Él a los otros. Y qué bello en este momento en el que vivimos esta pandemia, donde nos sentimos limitados, donde podemos sentirnos fracasados, donde podemos sentir a veces que la vida ha perdido sentido, que ya no es como antes, como decimos en muchas ocasiones. Y ahí, en esa posibilidad, en esa dificultad que genera la pandemia, podemos descubrir también una posibilidad. ¿Posibilidad para qué? Para seguir descubriéndonos a nosotros mismos. Posibilidad para seguir descubriendo a Dios que no nos abandona aún en la dificultad. Posibilidad para seguir descubriendo que podemos conocernos con unos a los otros, que podemos seguir siendo iglesia, que podemos seguir siendo buenos cristianos, porque la experiencia de los cristianos se gesta aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos en el que sentimos que la vida ha perdido sentido, aún en los momentos en el que sentimos que ya nada tiene sentido. Y hoy, pues muchas personas, hermanos nuestros, quizás nuestros familiares, nuestros amigos, tanta gente descubrimos que siente quizás que nada tiene sentido, que todo lo ha perdido. Y ahí es donde hay posibilidad para que tú y yo podamos volver a comenzar, porque descubrimos al Señor que nos explica las escrituras, que nos habla. Eso es, eso es lo que descubrimos en el Evangelio cuando dice, y Jesús les explicó las escrituras y hacía que ardía su corazón. Es porque aún en los momentos difíciles seguimos escuchando la voz de Dios que nos dice ánimo, que nos dice adelante, que nos dice cuenta conmigo, estoy contigo, te quiero dar lo mejor, porque Jesús siempre nos da lo mejor, aún en los momentos más difíciles. Yo sé que tú y que yo tendremos quizás muchísimos testimonios donde descubrimos ese paso de Dios por nuestra vida, que con su palabra manifestada de tantas maneras, en la palabra de un amigo, en la palabra de un sacerdote, en la palabra de una compañera del grupo, podemos descubrir la voz de Dios que nos vuelve como a devolver la esperanza, a devolver la alegría y hacer que arda nuestro corazón. Entonces, que esta experiencia que están viviendo, el de hacer no solamente el retiro, sino de hacer camino con Él, de discípula, de misionera, puede hacer la posibilidad para dejar que Él siga ardiendo su corazón con su palabra, con su mensaje. Es el mensaje de Dios Padre, el mensaje del amor para con nosotros.